De conferencia de prensa. Y vamos a empezar, como todos los lunes, con la presentación del equipo de periodistas que nos acompaña en esta entrevista grupal que hacemos a un invitado especial. Arrancamos por Sebastián Abrevaya, del diario Página 12. Pablo de León, del diario Clarín. Gabriel Michi, de CN23 y Radio América. Y Carlos Romero, del diario Tiempo Argentino. Le mandamos un saludo a el colega ausente a hoy. Martín Canenguiser, sí, que bueno, está afuera y se va a reincorporar el lunes. Cumpliendo tareas profesionales. Exacto. Pasamos a presentar al invitado de esta noche con las placas habituales. Ahí está Jorge Alberto Tellerman. Es porteño, tiene 58 años y es de Sagitario. Nieto de inmigrantes judíos, sus padres se dedicaron al comercio. Es periodista, productor y escritor. Tiene una carrera incompleta en bioquímica. Bueno, capaz que alguna vez la termina. Cofundador en 1993 del espacio artístico La Trastienda. Se inició en política con una fugaz militancia en la Federación Juvenil Comunista para incorporarse en los 70 al movimiento peronista. Extensa trayectoria en la diplomacia que comenzó de la mano del ex canciller Guido Di Tella. En los 90 llegó a ser embajador en Cuba. En la ciudad fue secretario de Cultura, vicejefe de gobierno y finalmente gobernador tras la destitución de Aníbal Ibarra por la tragedia de Cromañón. Actual presidente del Instituto Cultural Bonaerense, trabaja en la campaña presidencial de Daniel Scioli. Bueno, Tellerman, gracias por estar aquí en conferencia de prensa. Están incompletas las placas porque no pusieron su paso en el periodismo con Juan Alberto Badía. Así es, bueno, lamentablemente por lo que vi, efectivamente las cosas ya sucedieron hace mucho tiempo. Pero sí faltaron algunas cosas, la parte periodística, el tiempo que le dediqué a eso y que efectivamente... Parte de ello estuve con nuestro queridísimo Juan Alberto, la actividad docente en filosofía y en semiología. Faltan muchas cosas, pero recordé algunos orígenes, claro, esos orígenes de los 70. Y a mis antepasados recordé a mi abuelo, a Freuke, inmigrante centroeuropeo judío, de esa gran migración que hizo tan rica y diversa la Argentina. Así que fue un buen paso de... Muy bien. La primera pregunta. Y no voy a terminar bioquímica. No va a terminar. No. Estudié comunicación, eso también falta, estudié comunicación, pero no bioquímica. No, al contrario, yo he hecho un gran aporte a la salud de la población mundial cuando dejé la bioquímica. Bien, bien. Bueno, la primera pregunta, ¿ha tenido oportunidad de ver el discurso de Máximo Kirchner el sábado pasado en el Estadio Argentinos Juniors? No, pero lo leí y estoy al tanto, independientemente de haberlo no escuchado, me parece que toda... acción, y esa fue tan clara, ¿no? Que fortalezca la actividad política, la convocatoria y sobre todo los más jóvenes, quien ha comenzado, quien como yo pertenece a una generación en la que para la juventud particularmente una especie de imperativo categórico, la participación en la actividad política, el involucramiento, sentirse parte de un colectivo político y después ver que con sobrados motivos por las situaciones en los años negros, en fin, por la defección que la política también y la dirigencia política tuvo en relación con la sociedad, pero ver que durante tanto tiempo la juventud, como otros sectores, pero la juventud tanto se había alejado de la política, ver estos años en distintos sectores, ¿no? Distintas parroquias políticas, ver a jóvenes involucrándose en la construcción política, a mí me pone muy bien. Bien. ¿Y allí mismo hubo un posicionamiento como de distancia de Daniel Scioli? ¿Usted lo sintió así? No, yo siento que el peronismo seguirá siendo la propuesta política con más alternativas. Creo dentro de ella, cuando se jueguen las PASO en agosto del año que viene, el candidato que será electo para representar el amplio espacio peronista y sus aliados va a ser Daniel Scioli, que creo que además luego será presidente,
Pero me parece muy bien que siga manteniendo el peronismo, a diferencia de otras fuerzas tan creadas alrededor de una persona, y por eso son efímeras, y en ese sentido, independientemente de la muy buena intención que tengan, pero no fortalece al sistema político, fuerzas políticas que dependen de una persona, por razones obvias. Y me parece que el peronismo sigue también con sus más y con sus menos, muchas cosas que por supuesto tenemos que mejorar, o piedras con las que no tenemos que volver a tropezar en relación con la historia del peronismo, pero sigue mostrando un nivel de competitividad y de producción de mujeres y hombres con vocación de poder muy interesante. Me parece que en los próximos meses, bueno, ya faltan 9 meses, ¿no? Algo así para las PASO, ahí se va a dirimir, y me parece que quien gane allí será acompañado por el resto. Bueno, vamos a las preguntas de nuestros colegas. Arrancamos por Sebastián Abrevaya. Sí, Tellerman, muchas gracias por estar aquí. Al contrario. Le quería preguntar respecto de esta manifestación de la Cámpora. Algunos lo tomaron como también un gesto de el gobierno del sector más duro, más cercano a la presidenta, de que no van a apoyar a ningún candidato. ¿Cómo es la relación o cómo cree que va a terminar siendo la relación de la Cámpora, de la presidenta, con el gobernador Daniel Scioli? Yo estoy convencido que el peronismo en su totalidad y las distintas líneas y sectores, la Cámpora es un sector de la juventud muy importante, todos los sectores van a terminar acompañando a quien sea electo en las PASO candidato del peronismo. Estoy convencido de eso, hay una historia en general que lo dice. Nací a la política, casualmente cuando creí que era por unos meses que dejaba el periodismo, era cuando Antonio Cafiero, yo ya militaba en el peronismo, pero Antonio en la renovación exactamente, peronista. En la renovación, y me convocó, y yo le dije, bueno, está bien, pero por unos meses, Antonio, después yo vuelvo al periodismo, pasaron 30 años. Y bueno, y perdimos, como todo el mundo recordará, frente a Menem, y el peronismo, y recordarán que también fue muy intensa, pero muy, muy intensa. Esa interna fue la primera y última gran interna que tuvo el peronismo, muy democrática. Cuando no la exigía a nadie, fue vocación del peronismo de democratizarse y decidir por voto directo quién era su candidato, y a pesar de las enormes diferencias y que todo el mundo auguraba, después de esa interna se van a pelear y no van a ir juntos, sin embargo fue mucho más ahora, donde me parece que hoy como hay una ley, las PASO en el sentido favorecen el fortalecimiento del sistema político, porque por un lado exigen que vaya a interna y por el otro lado te exige luego, al haber ido a la interna, que no te hagas el loquito y si perdés te vayas y que tengas que acompañar. Así que por la ley, pero también por inclinación y por ganas de ganar, después de las PASO los otros sectores con más o menos distancia para acompañar al ganador. Bien. Vamos con la pregunta de Pablo de León. Yo coincido con lo que usted dice de que eso se dirime las PASO, incluso, por más que uno no coincida, la ley es así. Pero me cuesta pensar, después de un discurso como el del otro día, que haya algo. Usted habló del peronismo y Máximo marcó el límite en el Frente para la Victoria. ¿Puede ser que se llegue a unas PASO cuando hay tanta diferencia entre algunos que pretenden una cuestión mucho más pura, mucho de el nosotros, contra usted que plantea el peronismo? Scioli se juntó con Infran, con Gioja, hasta con De la Sota. ¿No puede ser que termine habiendo una colisión entre estas dos visiones? No, y me parece que al haber hoy una ley que, como bien recuerda usted, la exige, no solamente la propone, que se diriman, mejor dicho, es una ley que finalmente nos dice sean sensatos de una vez por todas a la dirigencia política, ¿no? La sociedad está harta, cansada. Esto no es un invento, de cierta lejanía de un sector de la sociedad que y sobre todo tenía más con la política y que produjo lo que produjo en términos de debilitamiento del sistema político, entre otras cosas, y no solamente por eso, fue producto de esa eclosión. Llegamos a tener en algún momento 20 y pico, 30 y pico candidatos a presidente, lo que es una locura, habla de un sistema político que está enfermo. Muchos hemos cometido errores de narcisismo, creyendo que solos podíamos, en fin. Y hoy una ley que te obliga a ser sensato, eso es un paso más que importante, hace que nos vayamos acostumbrando cada vez más a que una fuerza política es bueno que tenga líneas internas. Las líneas internas son eso, son distintas maneras de pensar una problemática y distintas formas de proponer una solución a la problemática,
conservando eso que debe tener un partido político, de su capacidad de representar a un sector de la sociedad. No me asustan las diferencias y creo sinceramente que esas diferencias, en la medida que seamos capaces, y lo vamos a hacer, de dirimirlas respetuosamente, luego, además por una cuestión de responsabilidad, no solamente por lo que se dice la ley, se acompañará al ganador. Y no hay que asustarse de las diferencias. Al contrario, hay que, bien organizadamente, hasta alentarlas. Me parece bien que una fuerza política, todavía eso lo tenemos como asignatura pendiente, las fuerzas políticas deben dar un paso más allá y alentar la existencia de corrientes internas que puedan dirimir, que puedan discutir programas, que puedan discutir posiciones, que puedan discutir coyuntura y mediano y largo plazo. Y luego, sí, tener la sensatez. Nuevamente, no estoy redescubriendo la luna. Como tiene cualquier sistema político relativamente sólido en cualquier lugar del planeta. Tiene líneas internas, discuten, pero llega un momento, dirimen quién es el candidato, sea por internos o como fuere, y luego el resto acompaña. Muy bien. Vamos a la pregunta de Gabriel Michi. Tellerman, justamente hablando del discurso de Máximo Kirchner, muchas lecturas se hicieron en torno a que en sus dichos se traducía la posibilidad de un intento por la reelección de Cristina Kirchner. ¿Usted cree que va a haber algún intento por parte del oficialismo de modificar la Constitución? ¿Hay margen para eso? ¿Qué piensa usted sobre la posibilidad de una reelección de Cristina? No lo leí así. Me parece que hay ciertos sectores de la oposición que se comen cualquier amague. Les resulta imposible poner temas en la agenda, bailan al compás de algunos. Y nada, eso fue un acto claramente de militancia, o como en cualquier acto, discursos encendidos. Y nada, es una cierta forma, quienes quieran hacer de eso un tema crítico. He leído que hasta hay denuncias, ¿no? Es imposible que eso suceda, y no hay que entrar en ese tipo de discusiones. Hay una situación clara, precisa, estamos hablando ahora, ya estamos yendo, ya empieza a haber un clima prepaso, y el resto son chicanas y cosas que se dicen en un discurso. No existe ninguna posibilidad de que la cosa cambie. Pero al mismo tiempo uno esperaba de repente que en este acto se pronunciaran por alguno de los candidatos que pertenecen o están cerca del kirchnerismo, y no ocurrió eso. Entonces, en el mismo momento en el que no ocurre que se pronuncien por algún candidato, la única opción que aparece es la de Cristina, digamos. ¿Es entendible la inferencia? No, me parece que no hay que... Uno en discursos dice ciertas cosas, que si yo a veces también hablo, digo, escucho algunas cosas y me agarro de los pelos. La gente sabe que no me agarro de los pelos por razones obvias, pero bueno, son formas de hablar. Vamos a la pregunta de Carlos Romero. Sí, Tellerman, volviendo a esta cuestión que usted mencionaba de las líneas internas, me interesaba ver cuál es su opinión respecto de cómo estaría conformado ese amplio espacio del kirchnerismo, ¿no? Porque, digo, por ahí considerar que la Cámpora o que el hijo de la presidenta es una línea interna dentro del kirchnerismo... No, del peronismo. ¿Del kirchnerismo o del Frente para la Victoria? Claro, digo, porque no es un interlocutor cualquiera, digamos, ¿no? Y de hecho, el resto de los precandidatos que empezaron a surgir en este tiempo parecerían sí líneas internas dentro del Frente para la Victoria o del kirchnerismo, ¿no? Rossi, Julián Domínguez, Randazzo. Ahora, daría la sensación de que el sciolismo está un poco más alejado de ese centro, digamos, que tiene en su eje a la presidenta. No, en principio no me referí, creo que tampoco se refería a la pregunta, a Máximo como candidato. No me refiero a eso. No, por eso digo, y sí, los candidatos que se presenten, Uribarri, Florencio Randazzo, y por qué no de las otras, que también muy alejando, pero... La esperanza y la ambición, me parece, creo, de todas las mujeres y los hombres del peronismo, como les pasará en otras fuerzas políticas, pero no me meto, es que todas aquellas personas que quieran competir se presenten. Sí, y quienes se presenten representarán alguna línea interna. A veces hay mayor diferencias de conceptuales y otras es solamente una cuestión de personalidades. Pero quienes se presentan, de alguna manera uno podría decir que son líneas internas,
nadie duda que hoy quien gobierne, eso no pone en cuestión, ni muchísimo menos a la presidenta, ni a la situación, ni al gobierno. Lo que sí es claro que Scioli, voy a hablar ahora me parece con los demás, pero en relación a quienes participamos y pertenecemos y acompañamos, no solamente en mi caso el gobierno de Daniel Scioli, sino que lo acompañamos como proyecto político, sí nos sentimos un espacio con ideas precisas, no solamente en relación con la provincia de Buenos Aires, sino con lo que queremos proponer cuando llegue el momento y empiece la campaña, que querramos proponer acerca de políticas hacia el futuro, en términos del desarrollo económico, en fin, cómo concebimos aspectos sociales, económicos, educativos, etc. Y en ese sentido sí somos una línea interna que aspiramos a ser esa parte que represente el todo, pero nuevamente no hay por qué temerle a concebirse como una parte de un todo en la medida que uno acepte que es eso, parte de un todo, y que tiene que acompañar, cuando acepta ser parte de un todo, la opinión mayoritaria, en este caso, que se expresará en una elección como la de las PASO. ¿En ese contexto usted tiene aspiraciones electorales? Sí, claro, espero seguir acompañando a Pero usted Daniel personalmente. Y si me voy a presentar yo alguna, Sí. no creo. ¿No? ¿No cree o no? Preguntale por la ciudad de Buenos Aires. A ver, preguntale. Dice que me pregunten por la ciudad de Buenos Aires. ¿Me puede preguntar por la ciudad de Buenos Aires? Pablo de León quiere que me pregunte. Marangoni, Alberto Pérez, Tellerman, esa es la línea de tres que pone Scioli en la ciudad. Sí, la prioridad, hablo por mí, me imagino que al resto de los compañeros que nombró Pablo también le pasa otro tanto, es acompañar un proyecto político global. Y no es para escaparle a una respuesta, esa es hoy la máxima concentración y preocupación, en mi caso, y creo que los demás también, porque además, mucho más en caso de que las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires se dieran en conjunto, de lo que últimamente se está hablando que existe posibilidad de llevarlas al mismo momento que se elija el presidente, es decir, en octubre, entonces claramente la decisión allí es parte de una decisión global, de una estrategia electoral hacia octubre. Así que hay tiempo para definir, pero más en lo personal me veo como acompañando lo que será luego la campaña de Daniel Scioli, A ver, más que la mía. el macrismo mandó a la provincia a María Eugenia Vidal, la vicejefa todavía no del llegó. gobierno. ¿Eh? Que la mandó a la provincia y todavía no llegó. Todavía no llegó, dice usted. Bueno, pero la mandaron. Sí. ¿Puede haber una retribución de favores Por en ahí ese sentido? le tendría que haber mandado con un planito, creo. Usted dice que está para perdida en la mejor. provincia. No se halla. Bien. No se halla. La otra vez, por ejemplo, me acuerdo que, y lo dijo una vez, le salió lo mismo. Entre otras cosas, llegó a Mar del Plata, vio que uno de nuestros orgullos, pero nuestros orgullos no es solamente porque es lindo, sino porque se ha convertido en un gran suceso, no solamente cultural, sino cultural, social, de convocatoria, el Museo de Arte Contemporáneo, que es un gran polo cultural allí en Mar del Plata, que tanta falta le hacía, que el pueblo marplatense y todos los que la visitan están contentísimos, llegó y dijo, no, es una prioridad, que nunca habría que haber gastado en esa plata haciendo un museo. Se la querían comer crudo los mismos marplatenses y no habló más. Me parece que todavía le falta conocer un poco. Usted dice que es una experiencia fallida, por ahora al menos. Por eso es excesivo, me parece que todavía no es una experiencia. ¿Pero no le da ganas de que el sciolismo mande una retribución de favores y lo mande usted a Capital Federal? Me parece que no hay por qué, nuevamente, cruzar tantas prioridades, mucho más siendo vicejefa. No le voy a indicar yo, le tengo un particular respeto a la señora Vidal, pero que es lo que tiene que hacer, pero hay muchas cosas que un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires debería hacer para seguir ocupándose de la Ciudad de Buenos Aires, más que hacer campaña en la provincia de Buenos Aires. Así que si me parece crítico lo que ella hace, trataría de no hacer lo mismo. Nuevamente, y cuando lleguen los tiempos electorales se verá qué se hace. Pero cuando usted lee los diarios y ve que la sucesión en la Ciudad de Buenos Aires se dirime entre un sucesor puramente macrista o algún candidato del Frente UNE que con alguna poca chance de hacerle fuerza, ¿qué piensa? Que todavía no empezó ni siquiera el precalentamiento en la Ciudad de Buenos Aires y que sin duda habrá que tener una estrategia electoral. Es un distrito importantísimo. En lo personal, un distrito que yo quiero mucho, no solamente porque fui jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ministro de Cultura. La quiero, soy porteño,
sigo teniendo ideas, muchas de las cosas buenas que han sucedido en esos últimos años, que aún, y debo reconocer, que ha hecho el PRO, muchas de ellas, creo que las mejores fueron continuidad de aquellas que empezamos, así que no todo lo que sucede acá me parece, digo, es una ciudad que sigo queriendo, sobre la que sí tengo ideas, pero nuevamente, cuando uno tiene una responsabilidad en un distrito, me parece que tiene que concentrarse allí. Si me parece crítico lo que está haciendo la vicejefa en la provincia de Buenos Aires, que la mandan y no sabe a dónde va, no me parecería bueno que uno haga lo mismo. Bien, seguimos. Sebastián. Sí, Tellerman, no sé si tuvo la oportunidad de ver hoy unas declaraciones de Elisa Carrió hablando del gobernador Scioli, donde hace una comparación con Hitler, unas declaraciones bastante polémicas, obviamente, y dice que Scioli es la nada misma. Usted en algún momento estuvo cerca de Carrió hace ya unos años, digo, su candidatura a jefe de gobierno en 2007 fue acompañada por Carrió, exactamente. ¿Qué le parecen estas declaraciones, teniendo en cuenta también, digo, esa historia? Solamente me las comentaron, no las leí. Hacer una comparación así creo que permite que uno no haga ningún comentario por el nivel de disparate, ¿no? Digo, y además hay una especie de utilización blindada del lenguaje de la política que apela a ese tipo de barbaridades a cada rato, ¿no? Entonces, habría que tener un poco de respeto por quienes escuchan las cosas que uno dice, ¿no? Comparar acciones políticas con el nazismo, con Hitler, es una falta de respeto por la historia. Eso por un lado. Por el otro, me parece que lo que necesitamos en la cultura política argentina es poder defender las posiciones sin romper puentes. Y aquellas estrategias políticas que se basan en todo el tiempo demonizar al otro de una manera tan siniestra como... Nuevamente, no leí, pero usted ha hecho referencia y he escuchado, no las he leído, pero he escuchado esos comentarios. Me parece que es lo contrario a lo que necesita una sociedad, que es ver a su dirigencia política capaz de sostener aún con vehemencia e intensidad sus convicciones, sin demonizar, sin cavar trincheras entre uno y otro. Ese tipo de estrategias, que no solamente las hace en relación con el gobernador de la provincia, con Daniel, sino como estilo, es un estilo que daña no solamente a la política, nos daña como sociedad. Requerimos empezar o fortalecer una instancia en la que podamos vernos nuevamente no como en una guerra interna, sino respetuosamente defendiendo posiciones, pero no apelando a esas locuras que además de ser siniestras y abominables, dañan enormemente el imprescindible sistema político que una sociedad democrática necesita. Vamos a la pregunta de Gabriel Michi. Sí, Tellerman, usted hablaba recién de la posibilidad de que en las PASO justamente haya una participación de distintos sectores del peronismo. Sí. Incluso mencionó la posibilidad de que de la Sota forme parte de ese espacio. ¿Qué piensa de Massa? ¿Massa se lo imagina dentro de las PASO compitiendo por el peronismo o para usted ya dejó el peronismo definitivamente, Massa? Yo lo entiendo y se lo digo con mucho respeto. Me encantaría que hablar de nosotros. Digo, nosotros tenemos muy buenas ideas, creo que estamos gobernando muy bien la provincia de Buenos Aires, tenemos buenos proyectos. Le voy a responder sobre otra persona más, pero es otra de las costumbres que últimamente uno, en lo personal, me resulta difícil acomodarme a ellas, es esta imperiosa necesidad de hablar de los demás. Voy a responder. Dicho esto, ahora respondo. Pero espero que venga rápido la época en la que uno se ocupe más de hablar de las ideas que uno tiene, más que impugnar a los otros. Cuando digo todos, es todos. A mí me encantaría que todas las mujeres y los hombres dentro del peronismo que tengan vocación de representar, que es una vocación tan noble, o que en todo caso tiene que volver a ser una vocación muy noble, en cualquier instancia, candidato a gobernadores, jefe de gobierno, se presenten a elecciones internas, participen, discutan, y se banquen perder cuando uno pierde y acompaña al ganador. Me parece que ahí, cuando uno cruza ciertas fronteras, se hace difícil. Y en ese sentido, si alguien no quiere participar y quiere irse de un partido, se va, efectivamente. Pero la expectativa que yo tengo es que el sistema político argentino sea finalmente normal,
Y hemos mejorado, digo, de los 20 y pico candidatos del 2003 a los del 2007, 15, ahora que estamos yendo a 6 o 7, ya mejoramos. Pero me parece que ese tiene que ser un número. 5 o 6 fuerzas políticas a lo sumo que puedan disputar. Y ya me parece una exageración. No hay muchos sistemas políticos. Mira, no creo más en las soluciones argentinas para los problemas universales. Los sistemas políticos, y además el que nosotros aspiramos, tiene eso, una cantidad de fuerzas políticas que disputan, que son de un número sensato. Entonces yo aspiro a que todos participen. Me parece que en el caso de Sergio Massa ya ha dicho que él no pertenece al peronismo, no va a estar acá, si se va, se va. Pero alguien que se siga reivindicando, en este caso, y que quiera fortalecer el espacio político del peronismo y sus aliados, debería participar en una interna y bancarse el resultado. Yo entiendo lo que dice Tellerman, y está bien que usted muchas veces, como hacen otras personas, señale este vicio que tenemos los periodistas de preguntar por otros, ¿no? Es un vicio que, bueno, hay que asumirlo, lo tenemos. Pero también usted habla de normalidad política. La normalidad política de este país depende tanto de la normalidad política del propio peronismo, que es por eso que muchas veces también preguntamos estas cosas, ¿no? Porque el peronismo es tan amplio que a veces es difícil tratar de ubicar a las personas dentro de ese gran espacio. Ya lo decía, no le voy a hacer, usted es muy jovencita, pero lo debe haber escuchado y lo debe recordar en esa famosa conferencia de prensa de poco tiempo antes de su vuelta a la Argentina del general Perón, cuando le pregunta a ese periodista español cómo estaba conformada la población argentina en términos políticos. Dice, 33% de izquierda, 33% de derecha y 33% de centro. El otro asombró y dice, ¿y no hay peronistas? Dice, no, peronistas son todos. Exactamente. Bueno, dice, y no hablaba de los periodistas, al contrario, esa costumbre de hablar de los demás es más propia, lamentablemente, de la dirigencia, del sistema político, del sistema periodístico. Me parece que el periodismo, finalmente, como siempre, lo que hace es poner en evidencia algo que sucede en la sociedad. Esa costumbre de hablar mucho del otro, como... que una de las cosas que más insiste Francisco, nuestro Papa, es esa, dice, dejen de no hablen mal del otro, paren, es una costumbre ya muy naturalizada y bastante dañina. Hasta él hace referencia y a cada rato aconseja, dejen de ser tan criticones, porque a veces la crítica es sincera, a veces la crítica al otro es sincera y muchas veces es un atajo para no asumir responsabilidades propias. ¿La crítica al otro no gana votos en estos momentos en la Argentina, cree usted? Me parece que la expectativa está puesta en quien tenga una mejor propuesta hacia el futuro, no el que mejor pegue un codazo al otro. Me parece que lo que es eso. Y va a prevalecer y está prevaleciendo más allá de lo jarasca y de lo que vende o no vende, yo qué sé. Eso a veces es muy circunstancial, pero lo que hay es un reclamo de quién continúa desplegando la capacidad de desarrollo de un país. Hay cosas hoy, por ejemplo, yo vengo a una reunión esta tarde de un tema que vengo trabajando hace bastante tiempo, que es lo que se llama economía naranja, y no estoy haciendo publicidad. No es parte de la ola naranja. No. La economía naranja se llama, es un concepto desarrollado por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo, que agrupa las economías creativas, ¿no? Industrias culturales, producción de digitales, producción de software, etcétera, etcétera, que está viviendo una gran revolución a escala planetaria. A nivel internacional ya es cerca del 10% de la producción de riquezas internacionales, al punto tal que entre los 10 hombres más ricos del mundo, mujeres, los 5 de ellos son de estas actividades no tradicionales, y que en la Argentina, muy pocos saben, pero ya alcanza casi el 7% del PBI. 7% del PBI corresponde a este tipo de lo que se llama economía naranja. Y nosotros, bueno, yo en su momento creé la Secretaría de Industrias Culturales aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ahora hemos creado el Centro de Producción Digital en la provincia de Buenos Aires y un concurso de proyectos de ese tipo llamados a ser parte de esa gran revolución, no de mañana, del futuro que ya empezó. Y la muy buena noticia es que así como la gran revolución industrial de posguerra del siglo XX, nosotros estuvimos lejos por distintas circunstancias, esta nueva revolución productiva
encuentra a la Argentina con mucha capacidad de participar. Nosotros somos muy hábiles para producir hay mucha materia gris en ese sentido, claramente, en nuestro país. Y lo destacan quienes forman parte de ese sector particularmente. Es tremendo. Vengo a una reunión porque hemos sido invitados al exterior. Hace poco en el corte hablábamos, vengo de Escocia, donde pasado mañana va a haber una elección muy interesante, con consecuencias para todo el planeta. Y ellos, porque estamos haciendo un acuerdo de intercambio de producciones, de contenidos, es más largo de contar, digo, y efectivamente eso no es una argentinidad de las que a veces hacemos. Coincido con lo que usted está contando. Son conocidos nuestros productores de contenidos de esas áreas en todo el mundo y son muy respetados. Entonces me parece que hay mucho para decir de eso, hay mucho para hablar de eso, hay mucho para proponer de eso, en vez de andar perdiendo tiempo hablando mal de los otros. Antes de darle voy a caer de nuevo en el vicio, usted me sabrá disculpar. Durante estos últimos días se habló de la posibilidad de que haya algún tipo de impulso o promoción de algún tipo de estallido social. Lo mencionó inclusive la presidenta de la Nación, adjudicando esa intención a algunos sindicalistas muy conocidos como Luis Barrio Nuevo. ¿Usted qué opina? ¿En el sciolismo se evalúa esa posibilidad? En el sciolismo se evalúa, y en el gobierno de la provincia de Buenos Aires se evalúa de qué manera estamos constantemente haciendo las cosas de manera tal que, como pasó en diciembre del año pasado, cuando lamentablemente en otros lugares del país hubo... Porque es cierto que en muchos diciembres, por lo que fuere, y en muchos casos sabemos, de manera alentada y de manera organizada, porque todo el mundo lo reconoce eso, se caldean los ánimos. El año pasado, gracias a Dios, pero sobre todo gracias a un gobierno muy activo y presente, y que toma decisiones y prevenciones, la provincia de Buenos Aires, más allá de ciertos disturbios que hubo en algunos otros lugares del país, prácticamente no sucedió nada, siendo que es el lugar a veces más complejo en esos términos de los que se vaticinan cosas y puebladas y salidas, que efectivamente muchas de esos son discursos llamados a convocar a esas cosas. ¿Pero ustedes sienten que hay un terreno proclive a eso, o que simplemente es un ruido de la política en los medios? Absolutamente. Hoy la Argentina tiene situaciones muy complejas, las hay un momento económico complejo, hay preocupación y hay que tomar decisiones, se están tomando decisiones. En la provincia de Buenos Aires todo el tiempo hablamos de eso, y el gobernador toma decisiones en relación a cómo cuidamos el empleo, cómo nos comportamos y cómo convocamos a los sectores del trabajo y de la producción en un momento de complejidad como el que se vive, pero en ningún caso hay un caldo de cultivo como para esperar. ¿Seguimos con la mesa? Carlos. Sí, Tellerman, usted recién mencionaba las dificultades que tiene Vidal en la provincia de Buenos Aires, incluso para arribar, ¿no? Pero de todas maneras el peronismo tampoco tiene tan resuelto quiénes serían sus candidatos, ¿no?, para suceder a Scioli. De hecho, aparentemente el personaje que mejor mide en las encuestas, que es Martín Insaurralde, o sería Martín Insaurralde, tiene la dificultad de que constantemente se está poniendo en duda de qué espacio forma parte, ¿no? Hace un par de días Pose volvió a decir que él ya lo considera un hombre del Frente Renovador. ¿Qué lectura hace usted de este mapa? Que tenemos mujeres y hombres muy competitivos en el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Algunos dentro de nuestro propio gobierno, no voy a dar nombres porque no me los permiten, algunas ministras, o lo que fueron, ministros. La tuvimos acá, la ministra. La tuvieron, la ministra que yo quiero mucho y que no voy a decir, no hay que nombrar a Cristina Álvarez Rodríguez. Sí. No se refiere a ella, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, ahí pone sus fichas. Ella y hay intendentes, eso corre por mi También hay intendentes, y gente muy conocida y posicionada y querida, en el caso de intendentes que han revalidado varias veces sus títulos, muy buenos representantes en sus distritos y distritos muy populosos. No nombro uno porque son varios, miembros de nuestro gabinete. Si hay algo que no tiene problemas del peronismo, más bien lo contrario, es falta de candidatos. ¿Y con Insaurralde qué? Le dicen, dirá qué quiere hacer. Claro, yo interpreto que Insaurralde se apure a decidirse, porque si no, en la fila hay muchos. No, yo no estoy para darle consejo a nadie. Pero pobre, está organizando el casamiento también. Hay que el amor es más fuerte. Sí.
Exactamente. Ahora que se reestrena, y usted debe estar atento a eso, la película de Tango Feroz. Ahora se inaugura una ronda libre de preguntas y antes yo tengo una pequeña. Ya que está pidiendo que se le pregunte por las ideas que están discutiendo adentro del siolismo, yo siempre tiendo a preguntarle a las personas que se sientan en su lugar qué posiciones usted le está transmitiendo, qué se está discutiendo dentro del siolismo en torno a la despenalización de la marihuana y a la legalización del aborto. Que no son temas que crea hoy, independientemente de mis posiciones personales, que no creo que sean temas sobre los que haya que impulsar el debate público. No veo que sea... No son prioridad. No son prioridad y son de alta complejidad y que son muy sensibles. Normalmente me parece que que la dirigencia política no tiene que pensar en sus gustos personales. Sí tener convicciones, pero no gustos personales. Me parece que hoy entre las varias prioridades que tenemos es generar ámbitos de consensos, de sentirnos todos partes de un gran colectivo que es la sociedad argentina, que va para adelante y que se pone unos nortes interesantes e intensos de cómo aprovechar las oportunidades que tiene, como recién decíamos, resolver los desafíos y proponer temas que sabemos de antemano, que son temas muy sensibles, que dividen, sobre los que uno no puede opinar livianamente, que las posiciones que se tienen son posiciones muy de principios. En mi caso, en algunos casos, por principios religiosos, como cuando se trata de temas como el aborto, o cuestiones sí más filosóficas, como en términos del consumo de drogas, su despenalización. Si uno cree, como muchos de nosotros compartimos, que hoy la problemática de la droga está más vinculada en términos de los problemas reales, ¿no? La lucha contra el narcotráfico, más que la persecución a un muchacho que eventualmente que consume marihuana. Sobre eso ya ha habido acciones de la Corte Suprema, que me parece que además ahondar meter un nuevo tema en un mismo debate. El nuevo presidente de la Corte hoy habló de temas vinculados a eso, Ricardo Lorenzetti, una Corte que a su vez en su momento había fallado despenalizando el uso de la marihuana para como consumo personal, y sin embargo él mismo dice, bueno, pero no es momento de meter además a la sociedad argentina en un debate que sin duda, con muy buenos motivos, llevaría nuevamente a posiciones muy extremas, muy encontradas y en algunos casos que son muy sensibles a principios muy arraigados en determinados sectores de la sociedad y contrapuestos, como para que la dirigencia los aliene. Muy bien. La última de Gabriel Michi antes de ir a los textuales. Tellerman, veíamos al principio del programa en las placas, cuando recordábamos su paso como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Usted llegó ahí como vicejefe y la expulsión de Ibarra a partir del caso Cromañón, bueno, lo sentó justamente en el sillón más importante de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cree que Ibarra fue bien juzgado, que se merecía que lo echen por el caso Cromañón? Y segundo, si usted ha tenido diálogo posterior a este episodio con Ibarra y cuál ha sido su diálogo. No tengo diálogo con Ibarra y no, en su momento yo fijé posiciones, yo no creía que debía destituírselo, pero luego ya más de tipo político hubo diferencias o aún distintas diferencias en términos de abordaje del momento, no tanto en relación a la tragedia en sí, sino la forma de encarar las consecuencias o la misma noche. En fin, las diferencias fueron por ese lado, las post-tragedia, la tragedia no, y en su momento fijé posición, no me parecía que lo más apropiado, no estaba a favor de la destitución, al contrario. Y el hecho de que no haya mantenido diálogo posterior. Pero por eso pues nuestras diferencias fueron sobre, y cada vez mayores, posteriores en relación a cómo se abordaba la situación. Fueron diferencias en su momento públicas acerca de diferencia de criterios. Yo creo que había que haber estado allí, cerca de los familiares, pero en fin, cosas que ya pasó un tiempo, y después diferencias políticas que se suelen tener, pero en su momento mi posición fue clara y precisa, no a favor de la destitución, sin duda. Bien.
¿Vamos a los textuales? Sí, pasamos a una parte del programa en la cual le hacemos repasar lo que usted dijo aquí en este mismo programa y puede ratificar o rectificar. Con ojo de Rápido no me arrepiento. Bueno, pero a ver si lo interpretamos bien. El primero, hice un gran aporte a la salud de la humanidad cuando dejé la carrera de bioquímica. Bueno, acá la producción está ahí chicaneando un poquito con esta, tomando esta frase. Bien hecho. Pero no si, bueno... Aclare. No, porque la actividad, cierta actividad familiar siguió vinculada a eso. Así bien. Había un mandato familiar que usted rompió. No rompí, di mis acciones a mis sobrinos, así que no rompí. Muy bien. ¿La otra? Seguimos. No vi un rechazo a Scioli en el acto de la Cámpora. El peronismo va a acompañar a quien gane en las PASO. Perfecto. ¿Está bien? Muy buenos periodistas. Ratifica. Pasamos a la siguiente placa. No hay que asustarse de las diferencias internas. Al contrario, hay que alentarlas. Sí, se ha entendido absolutamente, sí, claramente, y hay que enriquecer con matices los partidos políticos, si no van a seguir siendo cáscaras vacías, que afortunadamente, nuevamente, lo dijimos antes, la juventud está mejorando y curando algo que nosotros enfermamos, como fueron la vida política. Muy bien, seguimos. No vi ningún mensaje en favor de una reelección. Es algo imposible. La oposición se come cualquier amae. Perfecto. Bueno, también dijo que lo leyó, no lo vio en directo el mensaje, ¿no? Es cierto, no. Con lo cual, a lo mejor si lo veía en directo le sonaba más a reelección eso. No, pero entonces más todavía. Una cosa son las puestas y otra cosa es lo que se... Muy bien. Pero eso dijo eso, ¿no? Está bien. Vamos a la siguiente. Macri mandó a Vidal a la provincia, pero todavía no llegó. Tendría que haberle dado un planito. Yo lo voy a tener no sé quién hace esa síntesis, pero lo contrato como mi jefe de prensa. Muy bien, ya tiene trabajo la producción. Mire que acá retenemos a la gente porque son todos productores muy buenos. Por favor, necesito ayuda. Muy bien, seguimos. Sobre Carrió, es abominable que demonice de modo tan siniestro a rivales políticos. Sí, me leo ahí y uso demasiados adjetivos, pero sí, el espíritu es eso. ¿Quiere tachar algún adjetivo? No, lo dije. Pero sí, además eso es lo que quieres decir, ¿no? Vamos a la siguiente. Las comparaciones que me dicen que hizo son siniestras. Sobre Massa, alguien me dice... Alguien que dice ser peronista debería participar en la interna y bancar el resultado. Sí, le falta una R, pero... Falta, sí, no, a está este bien. no lo contrata. No, lo contrato, porque lo voy a hacer muy rápido. Está fantástico, sí. Además, una de las cosas que más extraño... Ahí le agregaron la E. Una de las cosas que más extraño en mi época periodista, cuando era jefe de redacción de alguna publicación, me encantaba corregir y ponerle cosas. Tacharle con el lápiz rojo, con la virome roja. Qué mal. Avanzamos. En diciembre se caldean los ánimos, a veces alentados. Hay un momento económico complejo, pero nada que haga presumir un estallido. Nada que permita siquiera pensar en un estallido. Bien. ¿La otra? Marihuana y aborto son temas muy sensibles y no debates prioritarios. Droga y aborto, más que para ¿no? Porque hablábamos de la despenalización de la droga, porque la marihuana, recordemos que ya hay un fallo de la Corte. Bien. ¿Y la otra? La última. La última. No tengo diálogo con Ibarra. En su momento no acordé con su destitución, aunque tuve diferencias en el post-Cromañón. Le paso mi teléfono, por favor, está contratado. Yo necesito a alguien así. Muy bien. Vamos con Pablo de León. Bueno, Daniel Scioli siempre dice, es más, lo dijo en este programa, que quién hizo más por el kirchnerismo que él, que fue vicepresidente de Néstor, que fue a la provincia gobernador, que apoya todas las medidas. Sin embargo, cada vez que dice algo, aparece una reacción muy hostil desde el kirchnerismo. Qué sé yo, hasta Marangoni propone un billete de 200 y de 300 y le salen a la yugular, cosa que Scioli totalmente tiene que correrse y decir que no es una discusión de él. ¿Por qué cree que siempre en el kirchnerismo pasa esto de cada cosa que dice Scioli hay una reacción hostil desde los sectores kirchneristas? En algunos casos, porque no está de acuerdo con lo que se dice. No creo que estar en contra de hacer un billete de 500 sea una manera de hacer anticiolismo. Si estás en contra, entonces no te parece. No leo cualquier cosa, entiendo a dónde va Pablo, pero digo, algunas cosas son diferencias de posiciones y no hay que ser tan sensible.
Y otras sí, bueno, les parecerá mal algunas ideas que él tiene o propuestas, pero en lo personal yo creo que, no quiero representarlo a Scioli en lo que siente, pero yo no lo veo mortificado a Scioli porque algunas veces le digan, no, estamos en desacuerdo. Y él también, a su manera, cuando fija posiciones, es una manera de decirlo. Digo, yo pienso esto otro. Porque finalmente, no quiero abusar de las citas al general como la única verdad de la realidad, es... al final del camino, digo, no se ha producido ninguna de esas conspiraciones, ni enfrentamientos, ni ninguna de esas guerras que por momentos algunos, y no pongo intencionalidad, vaticinaban. Las diferencias, cuando las ha habido, terminaron resolviéndose y me parece que la trayectoria, como bien recordaba en el inicio, de quien fue vicepresidente y 2 veces gobernador de un mismo espacio, impulsado y acompañando un espacio político, es mucho más fuerte que las diferencias que se tengan. Y si algún otro sector nuevamente tiene otro candidato, tampoco eso lo veo como una conspiración contra Daniel Scioli o contra ningún otro candidato. Esas son cosas naturales que suceden en una fuerza política y me parece que uno debe empezar a integrarlas con mayor naturalidad y menos susceptibilidad. La última pregunta para una respuesta cortita de Sebastián. Tellerman, el tema de la inseguridad es hoy una de las principales preocupaciones de los argentinos. Bernie hizo unas declaraciones vinculadas con el tema del ministro de Seguridad, ¿no? El secretario de Seguridad, vinculadas con el tema de deportar a los extranjeros que delinquen. ¿Qué le parecieron esa propuesta, esa idea? Me parece que es recortar, se expresó más extenso, después después las aclaró, lo que fue. A mí me parece que hay que ser, es un lugar común, pero hay que ser duro con el delito, pero más duro con las causas del delito. Hay que entenderlo en su complejidad. Me parece que a veces el pensarlo binariamente, no hay que ser duro con las causas, no hay que ser duro con el delito, impide abordarlo seriamente como creo que se está abordando. Digo, hay que ser duro con las causas del delito. Una sociedad que va mejorando sus niveles de igualdad y saca gente de la pobreza y le da un horizonte de trabajo, le hace un gran aporte, sin duda, al tema de la seguridad. Y claramente también cuando sabe, a través de sus fuerzas de prevención y castigo y represión del delito, actuar sobre ellas. Ese es el punto y me parece que cualquier acción que esté finalmente comandada por este concepto, trabajar sobre las causas, pero también trabajar sobre el delito, es bienvenida y en ese sentido un llamado, no tratar de sacarnos ventaja política con lo que, sin duda, si hay uno, debería ser una preocupación de la totalidad de la dirigencia y ver de qué manera este flagelo y esta situación que tanto nos inquieta es abordada sin demagogia y con seriedad. Muy bien. Ahora pasamos a la última parte del programa en la cual los periodistas ponen título a esta conferencia de prensa que usted nos ofreció, a ver si está tan contento con los periodistas del panel como con la producción que... Pero yo contrato a la producción, no a los periodistas. Bueno, a ver, a lo Puede mejor discutir también... los títulos, como periodista que es también. Arrancamos por Sebastián. Sí, yo voy a elegir el título, el peronismo va a acompañar al que gane las primarias, ¿no? Teniendo en cuenta precisamente las circunstancias, se acaba de hacer un acto muy importante de la Cámpora con la aparición de Máximo Kirchner. Bueno, un hombre de Scioli dice el peronismo va a acompañar al que gane las primarias y intuyo que va a ser Scioli, digamos, para usted su opinión, ¿no? No lo... Vamos al título de Pablo de León. Sí, el título mejor para mí es el que dijo Sebastián, pero yo me voy a quedar con uno más simpático y cizañero que me dijo, que es: a María Eugenia Vidal la tendría que haber mandado a la provincia con un planito. Gaby. Yo también tenía ese título, así que cambio. La oposición se come cualquier amague. Tellerman, de bajada, ¿no? Descartó la posibilidad de una reelección de Cristina. Carlos, ¿tu El de título? Vidal es muy bueno, sin dudas, pero me parece que me interesa lo dicho sobre el acto en Argentinos Juniors. Para mí el título es Tellerman, sobre el acto de la Cámpora, no vi un rechazo a Scioli. Muy bien. Bueno. Esos fueron los títulos de los periodistas y ahora le toca a usted. ¿Qué opina del programa?
¿Puedo venir la próxima semana? Puede criticar, puede volver la próxima semana también, puede decir lo que opine. Me parece. Yo no debo decir porque va a parecer demagógico, porque además algunas tareas que tengo están vinculadas a esto. Pero yo amo esta profesión. Y además, ustedes lo saben porque son periodistas. Cuando uno viaja, yo sé que tiene que poner profesión, yo sigo poniendo periodista. Me sale, a veces naturalmente. Amo esta profesión y me gusta. Cuando a cada rato sueño, yo me voy a tomar un tiempo y vuelvo. Así que estar en un programa me gusta, pero además un programa que hace periodismo sobre periodismo es como el éxtasis. Muy bien, le agradecemos la presencia entonces en conferencia de prensa. Muchas gracias por venir. Nosotros nos reencontramos como siempre el lunes que viene a las 10 de la noche y quedan en muy buenas manos. Nos quedamos con Pablo Orsi, 23 a la cancha. Hasta el lunes. Bueno, Cambia el coche. Te presto guita. Taca, taca. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar